Quiero que le demos una bienvenida a la doctora Darly Caicedo. Querida Darly, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Iglesia, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí y un susto estar aquí delante de ustedes. Ustedes dicen, pero el pastor acaba de decir que es comunicadora social. Pero sí, igual me da ¿qué? Susto, porque estoy delante de ustedes, delante de la presencia del Señor. Gracias, Pastor Henry, gracias, Pastora Mabel. Y estoy bajo autoridad, amén. Y también da ¿qué? Da mucho susto. Quiero en esta mañana, tenía una serie de preguntas que quería hacerles. Y una de ellas es, usted y yo hemos pensado, ¿con qué nos vamos a ir al cielo? ¿O con quién nos vamos a ir a qué? Al cielo. Escuchaba muy atentamente cada uno de los testimonios que el día de hoy nos relataban y mi corazón se llenaba de gozo porque podía ver cómo la misericordia de Dios se reflejaba en ustedes. Y el pastor lo decía, todo lo que el Señor me ha permitido hacer es para la gloria de ¿quién? De Dios. Y cada uno de estos testimonios, no recuerdo el nombre de la señora que nos contaba que es bachiller y ahora va a ser Yuri, va a ser la gerente comercial. Es Dios el único que lo puede hacer, porque con cuentas humanas eso no existe, ¿sí? No existe. Y eso es algo muy especial, pero quiero dejarles la primera pregunta es, ¿usted se ha preguntado con quién se va a ir o qué va a llevar al cielo? Es una pregunta que debemos hacernos todos. Y quiero, a través del relato que quiero contarles el día de hoy, a través de la palabra del Señor, que hablemos sobre un poco, que avancemos hacia la meta para el reino de los cielos. Avancemos hacia la meta, trabajando para el reino de ¿qué? De los cielos. Y si me acompañan la palabra del Señor en esta mañana en Filipenses capítulo 3, el versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Del 10 hacia el 14. Vamos derecho. Del 10 hasta ¿cuándo? Hasta el 14. Dice, a fin de conocerle y poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esta casa, Señor. Misión Veraca, Señor, bendecimos a tus siervos, al pastor Henry, a la pastora Mabel, a todo su equipo, Señor, a cada uno, Señor amado, de tus hijos que ha venido a este lugar con un corazón dispuesto, a cada uno de los que vienen hoy por primera vez, Señor, a los que llegará esta palabra, Señor amado. Oro, Señor, que tú, amado Espíritu Santo, te manifiestes en el nombre de Jesús. Amén. Encontramos en la palabra del Señor, a mí me gusta mucho Filipenses. Yo no sé si usted tiene un libro favorito, pero para mí está mi versículo favorito y mi versículo rema. Entonces Filipenses para mí me llena ¿de qué? De gozo. Estamos en este tiempo viviendo momentos bastante complicados y vemos que la maldad se ha multiplicado ¿qué? En medio de la tierra. Y vemos cómo en medio de Colombia se ha multiplicado ¿qué? La maldad. Y usted y yo sabemos todo lo que está sucediendo y es bastante difícil cuando ustedes le dicen avance, persevere, ¿sí? Y llega un momento y uno dice, ¿para dónde? Que venga Cristo, ya ahí nos vamos. ¿Cuántos han pensado aquí alguna vez
que venga Cristo y nos vamos ya. ¿Sí? Y ese es nuestro mayor deseo, irnos con el Señor, ¿qué? Jesucristo. Pero el Señor nos dejó aquí para avanzar y conseguir, ¿qué? Metas. Y usted dice, "Ay, pero ¿metas de qué?". Puede tener metas espirituales, metas profesionales, metas familiares. Usted con su familia está pensando, nos vamos a ir para Santa Marta X tiempo, vamos a hacer tal cosa. Está pensando con su familia profesionalmente, no, vamos a estudiar. Usted va a estudiar, yo termino de estudiar y sigue usted. Y nuestros hijos van a estar en el mejor colegio, en la mejor universidad. En las metas familiares vamos a conseguir X casa y va a ser tremendo. Y está bien, ¿sí? El que no tiene metas no sabe para dónde va, entonces está bien. Pero también usted dice, no, pero yo tengo unas metas espirituales. ¿Saben cuál fue mi primera meta espiritual del año pasado? Más obreros para su mies. Esa fue mi primera petición. ¿Más obreros qué? Para su mies. Y yo sé que todos pedimos eso. Todos los que servimos pedimos más obreros para su mies. Amén. Y cada uno tenemos metas espirituales y otros decimos, no, buscar más del Señor, de conocer más de la palabra de Dios, ganar más personas para el Señor Jesucristo. Y cada uno, los pastores tienen unas metas y uno dice, estas son las metas que tenemos para avanzar en el Señor. Y todos tenemos, ¿qué? Metas. Pero Pablo nos dice, yo he avanzado y el Señor me ha llamado para esto, pero todavía, ¿qué? No lo he alcanzado. Y podemos encontrar a Pablo que tuvo diferentes situaciones. El apóstol Pablo, para llegar a Roma, naufragó X número de veces, ¿sí? Y le pasó de todo, hasta una serpiente lo mordió. Oiga, pues que le pasó, ¿de qué? De todo le pasó. Y el Señor siempre estuvo con él y todo lo permitió para cumplir, ¿qué? El propósito, para cumplir el propósito. Quiero que nos vayamos un momentico a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Timoteo, segundo libro de Timoteo 4, versículo 8. Y Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice de una manera muy especial, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. A todos los que aman su venida. Estos versículos nos lleva a una palabra y es persiste, ¿sí? Nos lleva a otra palabra que es avanza. Nos lleva a otra palabra diciendo, mira que la meta, ¿sí? Y dice el Señor que nos da una promesa muy bonita, dice que al nosotros persistir, avanzar hacia esa meta, dice que el Señor, el juez justo, nos estará esperando y nos estará dando una corona para ese ¿qué? Momento. Para ese momento. La pregunta que les hice al iniciar fue, ¿sabe usted con quién se va a ir para el cielo? ¿O se la cambio? Usted y yo estamos trabajando para irnos solos al cielo, irnos acompañados al cielo, ¿o se la cambio? Lo que usted y yo hacemos en todos los días de nuestra vida, porque acá venimos un tiempo, tenemos el discipulado el miércoles, los demás días, o sea, ya me estoy aprendiendo cómo es todo lo de la iglesia, y es un momento. Usted saca el tiempo de oración en su casa y son ciertos ¿qué? Momentos, pero tenemos 24 horas al día, que son maravillosas. Y en esas 24 horas al día usted trabaja, estudia, hace diferentes cosas. Y en lo que usted trabaja, estudia, eso le sirve para usted llevarse ese galardón que Dios promete que nos va a dar en el cielo. Con los jóvenes he estado trabajando algo muy fuerte y insistiéndoles de una manera muy especial es, deje de pensar en todo lo terrenal y piense en el cielo. Porque he encontrado mucho que la gente está aferrada a la tierra, ¿sí? Y cuando desafortunadamente nos suceden situaciones que un familiar muere, nosotros nos afligimos porque es nuestro corazón y todo, y van a decir, Darly, pero hasta Jesús lloró cuando Lázaro se murió. Y sí, claro, duele el corazón. Y hay algo muy fuerte que pasa en nuestra mente, y viene el vacío, y viene la situación difícil. Pero quiero recordarles el día de hoy, y es algo que me ha ayudado a mí a avanzar y a persistir en el Señor, y es, mi ciudadanía no es de aquí, ¿es de qué? Del cielo. Yo tengo una meta que cumplir. Y la meta es llegar al Señor. Usted y yo ya somos salvos. ¿Qué?
El Señor Jesucristo fue tan hermoso que murió en la cruz. Y al morir en la cruz, usted y yo lo recibimos en nuestro corazón, ¿cierto? Y Él nos ha prometido la vida, ¿qué? Eterna. Pero también dice la palabra de Dios que la fe sin obras es, ¿qué? Muerta. ¿Sí? También dice la palabra del Señor. Y a lo que el Señor y me llena el corazón mucho es decirles, es necesario que trabajemos para lo que vamos a llevar a ¿qué? Al cielo. Para las personas que vamos a ir con ellas, ¿qué? Al cielo. Con los jóvenes hablábamos un día, yo le decía, ustedes están buscando ser novios, ¿cierto? Y cuando uno está buscando ser novio, entonces uno se arregla bien, ¿sí? Busca que la boca le huela bien, ¿sí? Peinarse bien, ¿sí? Por favor, si no lo hace, hágalo, por favor. Le pido ese favor, hágalo, ¿sí? Porque a nosotros las mujeres nos entra ¿por dónde nos entra todo? ¿Y a los hombres por dónde? Por los ojos. Entonces tiene que estar bien, oler bien, y cuando le esté hablando, pues sentirse bien. Y yo les decía, así como usted insiste, así como usted se esfuerza y persiste para conquistar a ese joven o a esa señorita, así usted debe esforzarse y persistir para estar en el Señor y ganarle para el Señor Jesucristo. Porque algo que me duele en el corazón es pensar en mi familia, yo estar allá en el cielo adorando al Señor y en algún momento ustedes saben, oiga, ¿y su familia? ¿Qué pasa con su familia? ¿Su familia sí conoce del Señor Jesús? ¿Sus amigos sí conocen del Señor Jesús? ¿Esa señorita que usted estaba tratando de conquistar ama al Señor Jesús? ¿Se va a ir al cielo con usted? Esas son las preguntas que quería hacerles el día de hoy y que quiero que se lleven en su corazón. Pero estamos hablando de avanzar hacia la meta para el reino de los cielos. Y el énfasis de aquí es nosotros persistir y prepararnos para. Y una de las cosas que debemos tener nosotros en cuenta es no conformarnos, ¿sí? Pablo nos dice que él no se conformó. Y usted dice, venga, si me pongo a hacer una encuesta aquí, ¿cuánto tiempo llevan de conocer a Jesús? Y los invitados del día de hoy, que es una bendición. Y usted dice, algunos van a decir, X número de tiempo darle. Pero la pregunta es, ¿usted se ha conformado en solamente orar 5 minutos? ¿Se ha conformado en solamente leer la palabra cuando viene a este lugar, la casa del Señor? De pronto se ha conformado simplemente en hacer alguna reunión, un evangelismo. Se ha conformado simplemente ahí y no ha querido ¿qué? Avanzar. El Señor nos habla y nos dice que no debemos ¿qué? Conformarnos, sino que debemos ¿qué? Avanzar. Y usted dice, pero si hoy estamos a 13 de noviembre, ya el año se acabó. Como decimos los que hacemos dieta, ya la dieta no va. Lo que fue, ¿sí? La dieta no va. Pero hoy 13 de noviembre es el momento en que nosotros podamos revisar y decir, oiga, yo me he conformado y no he avanzado. Me han dicho, venga, conforme la logística para que nos ayude con las carpas y siempre le saco una excusa al pastor que me dice, siempre le saco otra excusa. Me han dicho, no, venga, quiero que esté en el discipulado y podamos avanzar en este punto y podamos ir a los diferentes pueblos para predicar la palabra de Dios, pero siempre hemos dicho, no porque es que tengo X cosa, no porque tengo que hacer otra cosa, no porque yo quiero contarles que, y sé que ustedes lo saben, pero a veces nuestra mente terrenal no nos permite avanzar y decir, todo lo que nosotros hagamos debe exaltar y glorificar a Dios. Me explico. Todo lo que usted, la profesión que usted tiene, debe glorificar y exaltar a Dios y debe ayudarle para avanzar ¿qué? En la meta. Que ahora la persona que ascendió en su cargo puede bendecir a todas las personas que ella va a dirigir y es más, con su testimonio, con su vida, gana a esas personas para el Señor Jesucristo. Que en el trabajo que usted es taxista, que usted es electrónico, que usted es doctor, que usted es comunicador, que usted es ingeniero, la profesión que usted tenga debe ser utilizada para usted avanzar hacia la meta.
¿sí? No es la excusa, porque muchas veces nuestra mente terrenal nos lleva ¿a qué? A la excusa. De decir, no, porque yo, eso que lo hagan los pastores. Pues eso es su profesión, eso que, no, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, no nos, ¿qué? No nos conformemos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Desde que nos convertimos, ¿sí? Desde que dijimos, sí acepto al Señor Jesús, ¿hasta dónde hemos avanzado? Y usted está allí en su silla y ha pensado, oiga, yo quisiera estar aquí adorando al Señor, yo quisiera estar aquí cantando al Señor, yo quisiera estar aquí, pero de pronto ese pecado que se camufla en su vida, que usted lo toma como excusa, no le permite avanzar. No se conforme más en eso, sino avancemos en el Señor. Lo segundo es no darnos por vencido. El versículo 12 de Filipenses 3, el versículo 12 dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, ¿por qué? Por Cristo, por el Señor Jesucristo, por Cristo Jesús, dice textualmente la palabra. Entonces, no darnos, ¿por qué? Por vencidos. Y vuelvo y le pongo el ejemplo. Cuando usted está buscando conquistar a alguien, no se da por vencido. Además, el cuento de que cuando una mujer dice que no es que sí, entonces usted persiste, ¿sí? Usted avanza y dice, no, si ella dijo que no es que sí, así que avancemos, ¿sí? Y usted persiste. No se dé por vencido en cada día buscar de la presencia del Señor. Les decía, no se conforme. Si usted empezó buscando del Señor 5 minutos, avanzó a media hora, pero se quedó allí, debe avanzar más, avanzar, persistir e insistir. No se quede allí y no se dé por vencido porque en algún momento usted siente como que algo pasa en su corazón y usted como que no puede, ¿qué? Avanzar. Pero nosotros necesitamos cada día avanzar en el Señor. Hay gente que dice, es que yo le he fallado tanto al Señor y ya siento que ya Dios no me ama. Quiero decirle que no se dé por vencido. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor, busque a su líder, a su pastor, y el Señor le va a dar las fuerzas, ¿para qué? Para avanzar y persistir. Para avanzar y persistir. Hay una meta que casi todas las mujeres nos ponemos y es bajar de peso. ¿Cuántas están conmigo? ¿Sí? Bajar de peso, exactamente. Y usted para esa meta entonces tiene que hacer ciertos esfuerzos. Pero pasan los días, pasan los meses y usted sigue exactamente igual en ese mismo peso. ¿Y no qué? Y no avanza. Para yo bajar de peso tengo que, número 1, diría un amigo, deje de comer tanto, ¿sí? Deje de comer tanto, por favor, porque si no, no va a poder bajar de peso. Pero también hay otra cosa que debemos hacer y es, ¿hacer qué? Ejercicio, ¿sí? Comer a horas, comer saludable. A propósito, no voy a hacer la mención mejor, ¿sí? Comer saludable, ¿sí? Y usted dice, no, ahora yo voy a buscar las verduras. Pero pasa un día y le pregunté, ¿y cómo va la dieta? Mañana empiezo, ¿sí? Y eso pasa mucho, ¿cierto? Nos pasa mucho. Y esa meta que usted dice ya estaba ahí sencilla, no avanza. ¿Por qué? Porque usted no, ¿qué? No se esfuerza. No se esfuerza. Y uno de los puntos muy importantes para usted no darse por vencidos es comer de la palabra de ¿qué? Del Señor, ¿sí? Así como en una dieta usted dice, no, voy a comer a X horas, voy a dejar estos alimentos, voy a hacer ejercicio, voy a tomar mucha agua, no voy a aceptar el postrecito, ¿sí? Así también usted toma la decisión, voy a orar más, voy a leer más de la palabra de Dios, voy a asistir a todos los estudios, voy a esforzarme de no simplemente leer y quedarme ahí, sino que la voy a leer, sí la oigo, sí la estudio, sí la memorizo, pero sí la aplico, ¿sí? Yo necesito hacer eso para poder yo avanzar y no darme, ¿por qué? Por vencido, por vencido. Es muy necesario nosotros avanzar. Y lo tercero que quería hablarles es renunciar a aferrarnos ¿qué? Al pasado. Y antes de eso, quería contarles un poco de mi testimonio. El pastor Henry fue muy generoso en presentarme el día de hoy. Y me presento, mi nombre es Darly Caicedo. Tengo 38 años, aunque no parezca. Gracias. Es que los negros tenemos una particularidad y es que no se nos ve la edad tan fácil. Algunos dicen, no, esto tiene...
Tengo 38 años, soy del Valle del Cauca. Nací en el Bordo Cauca, en una vereda que se llama Sachamate. Soy hija de madre soltera. Cuando mi mamá quedó embarazada, mi papá, como un gran porcentaje de los colombianos, se fue. ¿Sí? Sí, se fue, desafortunadamente. Yo bendigo a todos los hombres que aman a sus esposas y responden por sus hijos. ¿Cuántos los bendice? Amén. Que son una bendición. Amén. Eso es una bendición, damos gloria a Dios por ellos. Amén. Que es algo maravilloso. Entonces mi papá se fue, mi mamá finalmente me tuvo. Ella me dice que estuve a punto de morir 2 veces, me dio una enfermedad cuando estaba bebé que no se sabía qué era. Vivíamos con mi tía y al vivir con mi tía, nosotros en el campo usamos no colchones sino esteras, ¿sí? Son esteras que es finalmente... No es un colchón, sino que es como paja y se pone, ¿sí? Usamos esteras. Resulta que una noche la vela se cayó y se incendió, ¿sí? Hubo el incendio, mi mamá estaba tan cansada porque yo lloraba mucho y comía, y no se dio cuenta, hasta que finalmente uno de mis tíos nos fue a rescatar. Dios lo usó, si no, no estaría aquí. Dios lo usó. Y así pasaban cosas extrañas. Al final de mi niñez, mi mamá finalmente siempre trabajó en casas de familia. Y al trabajar en casas de familia, mi mamá me llevaba con ella. Yo estaba ahí. Es más, tuve el privilegio de ser consentida de Adriana Arboleda, una modelo reconocida en Cali, que ella me llevaba al zoológico de Cali. Mi papá, cuando tenía 6 años, dijo como, venga, ¿por qué no me la presta y yo la pongo a estudiar? Tuve 6 meses con mi papá. Resulta que mi papá nunca me puso a estudiar, sino que era la niñera de mis otros hermanos. Entonces mi mamá se puso furiosa y fue por mí. Gloria a Dios. Mi mamá finalmente me llevó con ella, seguí con ella. Dios nos permitió seguir viviendo juntas. Estudié en un colegio en Cali. Ya a los 13 años comencé a trabajar y a estudiar. Entonces mi bachillerato yo lo hice de noche. Trabajaba en el día y estudiaba ¿qué? Exactamente. Y era muy curioso porque los profesores me molestaban, sobre todo el de historia me decía, yo no sé usted cómo pasa los exámenes, porque es que usted vive durmiendo en mi clase. Entonces yo le decía, pues Dios me ayuda, y yo le decía, pues que yo creo que yo me sueño todo lo que usted va relatando y cuando ya hago el examen, pues lo hago. Y así pasé hasta, me gradué finalmente en ese colegio, así, trabajando de día y estudiando ¿qué? De noche. Así que una cuña para los chicos que ahorita piden derechos y subsidios. Trabajen, por favor. ¿Sí? No me... Entonces, en ese tiempo mi mamá trabajó en casa de familia de un hombre ecuatoriano que era el gerente de Confiteca, todos los chicles Tumi, las galletas, todas esas cosas, él era el gerente. Y le dijo a mi mamá, él estaba en Cali, me van a trasladar para Bogotá. ¿Usted por qué no se viene conmigo? Pero entonces todos estarán pensando, pero ¿a qué hora usted recibió a Jesús? Quiero detenerme allí y decirles, yo conozco del Señor Jesús cuando tenía 13 años y lo conocí porque Dios hizo un milagro. O sea, yo cuando alguien me dice es que esos pastores son mentirosos, eso que oran y que la gente se cae, yo les puedo decir, no venga a hablar de eso que yo lo vi con mis propios ojos. En medio de que estábamos en Cali, mi mamá comenzó a estar enferma. Se enfermaba todo el tiempo. A ella le gustaba mucho la música, como a mí. Mi pastor me regaña y me dice, es que usted se baila hasta los comerciales. Y yo, sí. Y entonces mi mamá estaba tan enferma que un día me dijo, ¿por qué no me pone la emisora para yo poder, pues este dolor, mejor me distraigo con la música? Y comencé a buscar en el dial una emisora y comencé a escuchar que decía, vengan, vamos a orar por los que están enfermos. ¿Está usted enfermo?
el Señor Jesús puede hacer un milagro, me acuerdo. Y allí mi mamá escuchó y me dijo, me gritó desde el cuarto donde estaba yo el teléfono, tome el número y llame, yo ya no me aguanto más este dolor. Finalmente yo tomé el número, estaba llamando, estaba pidiendo, pues diciendo que mi mamá estaba enferma, todo. Y ella otra vez grita y me dice, no, pida la dirección que nos vamos, así como estoy, nos vamos. Y ese día mi mamá finalmente se levantó y nos fuimos. Fue en el Coliseo del Pueblo en Cali. Y en el Coliseo del Pueblo llegamos, nos atendieron muy bien, como aquí cuando uno llega, bienvenido, ¿cómo está? ¿Sí? Nos atendieron muy bien. Y mi mamá comenzó a temblar y cayó al piso. Entonces yo me di cuenta que mi mamá cayó al piso, pero ya no se movía, ¿sí? Ya no se movía. Cuando yo me di cuenta, el pastor estaba en la tarima orando y decía, en el nombre de Jesús, todos sean sanos, y oraba. Pero yo estaba al lado de mi mamá, a mi mamá nadie fue a ponerle las manos y a orar por ella. Ella cayó sola al piso. Cuando ella cae al piso, yo me voy hacia ella y le comienzo a mover y le comienzo a gritar a los que estaban alrededor cuando me vieron desesperada. Ustedes mataron a mi mamá. ¿Qué le hicieron a mi mamá? Entonces ellos me decían, no, es que es el poder de Dios. Yo no entendía que es el poder de Dios. Y para los que vienen hoy por primera vez, yo creo que dicen, pero ¿qué es el poder de Dios? ¿Sí? Y yo no entendía. Pero al rato mi mamá se levantó y comenzó a bailar y a saltar por todas partes. Cuando me di cuenta estaba arriba de la tarima diciendo, el Señor me sanó, soy libre. Y eso es algo que ella no podía hacer, lo hizo. Es que yo no puedo cómo transmitirles ese desespero. Mi mamá llevaba muchos días sin poderse levantar, sin caminar, sin nada. Y verla corriendo, caminando, fue algo muy bonito. Y allí finalmente comenzamos a conocer del Señor Jesucristo. Por eso yo le digo que yo puedo decir que el Señor Jesús es real, ¿sí? Si de pronto alguna vez a usted le comienzan a decir es que el Señor no es real, dígale no, pues sí, el Señor sí es real. El Señor me sanó. Es más, puedo respirar, ¿sí? Solamente en eso usted puede ver que el Señor es ¿qué? Real. El Señor es real. Y mi mamá finalmente comenzamos a ir a la iglesia. Fue algo muy especial porque entendimos que a mi mamá le habían hecho brujería y hechicería. Entonces mi mamá en su brasier cargaba algo que le llaman una contra, ¿sí? Y ella lo cargaba siempre en su ignorancia y lo cargaba siempre, pero a través del discipulado. Por eso yo doy gloria a Dios por los pastores que se esfuerzan tanto en hacer discipulado y enseñar. Nos dimos cuenta que era eso, que ella le habían hecho todo el tiempo brujería, hechicería, al parecer la esposa de mi papá. Imagínense. Y todo eso sucedía que ella siempre estaba ¿qué? Enferma. Pero el Señor nos permitió a que estuviéramos allí en esta iglesia, fuimos a un encuentro con Dios, Dios hizo un milagro y mi mamá quedó totalmente sana. Tanto que ya cada vez que el enemigo la iba a atacar, porque ella nunca volvió a tener, desde el día que Dios la sanó, nunca volvió a tener lo que tuvo ese día. Pero en las noches el enemigo la atacaba y por eso nos dimos cuenta que tenía brujería y hechicería y seguía con ese contra. Pero desde ahí comenzamos a ir a la iglesia, yo comencé a crecer en la iglesia, pero le cuento, pastor, que pasó 1 año, 2 años sin que yo recibiera a Jesús en mi corazón. Simplemente iba a la iglesia. Ustedes dicen, pero es que mujer tan dura, hola. Después de ese milagro, sí, ustedes tienen toda la razón. Pero resulta que yo comencé a ir al grupo de adolescentes y era muy chévere estar con los chicos de adolescentes y era muy chévere que comencé a liderar grupos de adolescentes y yo no había recibido a Jesús en mi corazón. Simplemente iba, mas no tenía a Jesús en mi corazón. Pero a mi mamá le gustaba ir siempre a cultos de las 5 de la tarde. Por la mañana iba conmigo, simplemente para que yo fuera adolescente, pero a las 5 había otro culto. Y siempre el pastor hablaba y decía, todos los que no han recibido a Jesús en su corazón. Pero siempre él decía, a los que vienen por primera vez. Entonces yo decía, eso no es para mí, yo no vengo por primera vez. ¿Sí? Yo no vengo por primera vez. Pero un día el pastor dijo, lleva mucho tiempo viniendo y no ha recibido a Jesús. Soy yo. Y pasé y recibí a Jesús, ¿sí? Esto se los cuento específicamente porque a veces nos pasa eso, que venimos, pero no hemos recibido ¿a quién? A Jesús.
porque alguien nos trajo, mas no recibimos a Jesús. Cuando finalmente pasó el tiempo y ya pude avanzar, el Señor me permitió trabajar, estudiar. El jefe de mi mamá dijo, nos vamos para Bogotá. Fue tan bonito Dios que yo tenía el miedo porque mi mamá es una mujer que no sabe ni leer ni escribir. No sabe ni leer ni escribir. Entonces, ella siempre me decía, desde que conocimos al Señor Jesús, el Señor Jesús es quien va a ser su papá y le va a enseñar todas las tareas que yo no le puedo ayudar a hacer. Entonces la gente decía, pero ¿usted cómo hace tareas? Eso también nosotros decimos, ¿cómo hace tareas si nadie le ayuda? Y yo les decía, pues Dios me ayuda, Dios me ayuda. Nos vinimos finalmente para Bogotá. La gente le decía, no se venga para Bogotá porque se la traga Bogotá. Usted no sabe ni leer ni escribir. Mi mamá, Dios la usa tanto que mi mamá es más ubicada que todos nosotros. Ella no se pierde, ¿sí? Ella lleva a un lugar y ya después va sola a los lugares. Todo el tiempo hace todas las cosas. ¿Sabe qué? Mi mamá sabe contar. Así que si la tratan de engañar, no pueden. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿de dónde esas cosas? ¿De dónde? El Señor Jesús. Es el Señor Jesús el que ha hecho todas las cosas. Es el Señor Jesús el que ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Llegamos a Bogotá, finalmente Dios nos permitió seguir trabajando. Allí yo comencé a trabajar también, porque ya pues, había crecido, había que trabajar, jóvenes, trabajar. Entonces, seguí trabajando, en este caso con los jefes de mi mamá, y finalmente comencé a estudiar. Yo estudié a distancia, semipresencial, que llama. Yo estudié semipresencial en la UTCA, en la universidad pública. Mis jefes me daban parte de ayuda para el semestre, en este caso mi iglesia también me ayudaba. Yo estudiaba en la 30 con NQS, ¿sí? Y terminé viviendo en la 232, en Vima. La gente decía, pues usted es una loca. Y la gente, porque resulta que si ustedes recuerdan, la autopista en la noche, cuando lo deja el bus a uno, lo deja al otro lado, ¿sí? Lo deja al otro lado, porque yo venía pues de sur a norte, entonces me dejaba al otro lado. Yo atravesaba todos los días la autopista a las 10 de la noche. Y los guardias me decían, pero ¿usted qué? ¿Qué le pasa? ¿Por dónde la van a robar? Y yo les decía, no, el Señor está conmigo. Hasta que un día un guardia me dijo, es que yo la vi a usted, pero venía alguien con usted. Pero cuando usted llegó aquí a la portería, ya no estaba nadie. Y yo le decía, es el Señor que envía a su ángel para cuidar. ¿Sí? Es el Señor. Y les cuento todo esto para decirles que lo más importante es el Señor, es su misericordia. Y así pasé el tiempo y terminé mis estudios. Al terminar mis estudios, la gente comenzó a decir, pero venga, usted como que tiene vocación de servicio. Yo estudié comunicación social comunitaria, nunca me gustó el periodismo, nunca me gustó la farándula, pero sí me gustaba hablar con la gente. Sí, eso es lo que más me gustaba. Yo siempre dije, yo me equivoqué de profesión, yo había estudiado trabajo social, ¿sí? Pero Dios tiene todas las cosas puestas como Él quiere, como Él quiere. Y al estudiar, finalmente terminé mis estudios, busqué un trabajo nuevo. Al buscar ese trabajo, encontré muchas situaciones que Dios me permitió avanzar en diferentes áreas de mi vida. Pero en el año 2019, el Señor me sorprendió cuando me dijeron, ¿por qué usted no avanza y le apoyamos para que se lance como edil de la localidad de Engativá? Yo me sorprendí porque, como ustedes conocen, algunos de ustedes conocen, yo trabajo de la mano con David Cote, con el doctor David Cote. Mi pastor es el pastor Gerardo Cote, que nuestro pastor lo conocen, nuestros pastores lo conocen. Y allí he estado en la iglesia a más de 21 años. En el 2001 llegué, o sea que llevo 21 años aquí. Y me decían, pero usted, ¿por qué no se lanza y le apoyamos y avanzamos? A mí la verdad me dio mucho miedo, me dio como no, a mí me da mucho miedo. Y yo siempre les decía, si el Señor me dice, pues lo hacemos. Si no, no hacemos nada. Finalmente estábamos avanzando en la campaña y Dios envió a una persona y me dijo, ¿usted por qué tiene miedo? Si desde que usted nació, yo la he protegido.
Si desde que usted nació, yo le he dado todo lo que usted necesita. Yo he sido su papá, he sido su mamá, he sido su hermana, he sido su novio, porque no tengo novio. No tengo esposo tampoco. En fin, esa es otra historia. Entonces, yo he estado con usted siempre. ¿Usted por qué tiene miedo? Y yo les decía, pues ya Dios habló, entonces avancemos en esto. Y les cuento todo esto para decirles que soy hija de una mujer analfabeta, de una madre soltera, de una madre que finalmente decía quién le va a ayudar a hacer tareas y me decía al final, pues Dios le va a ayudar, ¿sí? Soy esa mujer porque a Dios le plació, ¿sí? Soy negra, como ven, ¿sí? A mí no, cuando la gente dice, ay, es que no le podemos decir negrita, dígame morenita, todas esas cosas, a mí yo no me siento ofendida porque desde que Jesús entró a mi vida, Él sanó mi corazón, ¿sí? El Señor me hizo libre, ¿sí? El Señor es muy bueno. Y todo esto se lo relato para decirles, se lo debo al Señor Jesús. Pero el Señor me ha estado inquietando hace rato de decirme, avance, ¿sí? No se quede, sino que avance. Todo lo que el Señor me ha dado cuando ingreso a la alcaldía, que allí está mi oficina, y allí sesionamos los ediles, es, edilesa, ¿cómo está? Edilesa, ¿en qué le sirvo? Edilesa, ¿qué le ayudo? Edilesa. Entonces, todas esas reverencias, yo no las recibo. La gente que ya me conoce me dice, pero es que usted no parece todos los políticos allá subidos y que le besen la mano. Yo les decía, no, porque yo recuerdo de dónde el Señor me sacó. Porque yo sé que todo esto no es para mí. Todo lo que el Señor me ha permitido avanzar, la profesión, ahora el edilato, es para llevar su palabra y llevar al Señor Jesús. ¿Sí? Es para eso que el Señor me escogió y permitió que yo avanzara, que era algo imposible, hombre, una negra con una mamá analfabeta, ¿sí? La gente, mi familia me dice, pero usted se extraña, ¿usted por qué no tiene hijos? ¿Usted por qué no tiene? Mi familia, mis hermanos tienen 5 o 6 hijos, ¿sí? Mi hermano tiene 3 y el otro, bueno, enredados. Mis primos 5 o 6 hijos y siguen llenándose y no buscan al Señor porque no quieren. Y siguen en lo mismo y no avanzan. Y mi familia me ve y dice, ¿usted cómo ha avanzado? Yo les digo, porque el Señor ha estado conmigo siempre. Porque el Señor es el que me ha ayudado a avanzar y a proseguir. Porque en mí siempre está buscar al Señor. Porque desde el día que yo vi el milagro del Señor, aunque no había recibido a Jesús, yo siempre le decía al Señor, yo quiero estar aquí ayudando, sirviendo, porque yo sé que tú eres, ¿qué? Real, tú eres real. Así que yo quiero animarles con todo esto y decirles, es necesario de que nosotros no sigamos aferrándonos al pasado, como, uy, no, lo que a mí me pasó alguna vez. ¿Usted se imagina si yo me hubiera aferrado al pasado y hubiera echado la culpa a mi papá? Es que usted nunca estuvo conmigo, es que usted, y quiero contarles una infidencia. En pandemia pasamos momentos muy difíciles y mi papá me llamó, ¿sí? No tenemos pues obviamente una relación con él, creo que me pasé, ¿no? No tenemos una relación con él, es que yo hablo mucho, perdón. Entonces, no tenemos una relación con él continua, pero el Señor dice, honra a padre y a madre. El Señor no dice si te ayudó, si estuvo contigo, si te cambió los pañales. No, el Señor dice honra a padre y a madre. Y en pandemia el Señor me permitió poder honrar a mi papá, poder enviarle dinero, porque estaban en una situación muy difícil. En medio de su mente carnal usted dice, uy, pero eso es para que le dé a esta señora. Pero la palabra de Dios otra vez me hablaba, honra a padre y a madre. Eso no le interesa a usted. Si yo me aferro al pasado y no honro a mi papá, he tenido batallas en la JAL, usted no se imagina las batallas que se tienen en medio de esos medios cuando usted decide honrar a Dios y no dejarse llevar de todo lo que ofrece, ¿sí? Entonces sabe las batallas, pero me di cuenta que al honrar a mi papá, el Señor comenzó a cuidarme más. De las cosas que comenzaban a fraguar y a hacer cosas, X cosas, el Señor comenzó a cuidar ¿qué?
a cuidar más. Por eso soy tan incisiva hoy de decirle, no se aferre más al pasado y avance en el Señor. Avancemos juntos en el Señor. Porque yo, perdóname que me ponga de ejemplo, hubiera podido decir, pues no, pues yo me quedo, ya me vine para Bogotá, busco de pronto un hombre millonario y ya, ¿sí? Como ha pasado, ahí van a decir que no, ha pasado, ¿sí? Ha pasado, no solamente en las novelas, ¿sí? Y ya, y me quedo y ya, no pasa nada, y pues simplemente, pero el Señor, al tenerlo en mi corazón, me dijo, no, esfuércese y estudie. Estudiar y trabajar no es fácil, pero el Señor le da las fuerzas y le da la sabiduría y la inteligencia a uno, ¿sí? Por eso mi versículo favorito es, todo lo puedo en Cristo, porque exactamente. Cuando yo me levanto, hay días en que tengo tanto trabajo que no quiero levantarme, sino quedarme en la cama y orar desde ahí. Pero yo puse el versículo en mi cuarto y lo veo y me acuerdo, ¿verdad? Todo lo puedo ¿en qué? En Cristo. Y comienzo a orar, Señor, yo todo lo puedo en ti porque tú me fortaleces. Y cada vez que hay un momento difícil, todo lo puedo en ti porque tú me fortaleces. Y cada vez que el pasado trata de decir, pero usted debería hacer tal cosa porque no le ayudaron, porque en medio de toda mi vida pasaron muchas cosas que usted debería acabar con esas personas. Yo me recuerdo y digo, yo todo lo puedo en Cristo porque Cristo ¿qué? Me fortalece. Y no me aferro ¿qué? Al pasado. Renuncie a aferrarse al pasado. No se base en los logros pasados, ¿sí? Hay gente que por un tiempo de pronto dijo, no, yo serví al Señor con tanto ahínco, pero algo le pasó y como que se escondió. El pasado comienza a tocar a su puerta y se comienza a aferrarse al pasado. No se aferre al pasado, avance ¿qué? En el Señor. Prosiga a la meta, esfuércese en el Señor. Mire que allí mismo Filipenses nos dice, el versículo 13 y 14, nos dice, hermanos míos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está aquí delante. Prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo ¿qué? Jesús. Por favor, no siga aferrándose en lo que quedó atrás. ¿Recuerdan la canción? Ayer ya pasó, es decir, ¿sí? Ayer ya pasó, ¿sí? Eso que a usted le hicieron ayer y a usted lo afectó y no lo deja avanzar, ya pasó, ¿sí? Eso que usted se comió ayer, ya pasó, ¿sí? Ya pasó, ¿sí? Es que, mire que Dios es tan sabio y le dice a los esposos que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Porque ya queda atrás, ¿sí? Ya pasa. No siga ¿qué? En lo mismo, sino que avance. Por favor, no sigamos aferrándonos al pasado. El pasado simplemente es para decirle, gracias Señor por todo lo que tú me diste. Gracias Señor porque tú me bendijiste. Gracias Señor porque tú me levantaste. Para eso es el pasado y darle gracias. Y sí, recuerde, no, yo hice esto antes en el pasado, pero el Señor me libró y me ha dado una nueva ¿qué? Oportunidad. ¿Sí? No siga aferrándose al pasado. No siga aferrándose, por favor. Es necesario que yo avance. Y voy cerrando con esto y lo cuarto es, debemos seguir creciendo en el Señor. Tenemos que seguir creciendo en el Señor. Yo les decía, yo me hubiera podido quedar aquí en Bogotá simplemente haciendo X cosa, pero el Señor me permitió, diga, estudie, ¿sí? Necesitamos avanzar, estudie, no se quede ahí. Y si le lanzan otro reto, ore al Señor y tome el reto y avance. Pero todo lo que usted y yo hagamos y crezcamos en el Señor, sea para glorificar a Dios, ¿sí? Sea para exaltar a Dios. En mi iglesia el Señor me ha dado el privilegio de poder servir con los jóvenes en el área de tecnología. Chicos, ustedes los bendigo, sé que estarán, ¿sí? También me ha dado el privilegio de servir en la alabanza. Yo no tengo la mejor voz, pero últimamente el pastor ha insistido en que adore al Señor. Y yo, ¿sí? Y eso que uno comienza a decirle, no, Señor, pero el Señor lo envía, ¿cierto? Me ha permitido en predicar su palabra. El pastor me sorprende porque iniciamos el primer culto y él me mira. Y cuando él me mira, yo sé que me va a decir, predique, ¿sí?
yo sé. Y Él me ha permitido avanzar en todo esto. Cuando en el 2019 ganamos las elecciones, y le doy gloria a Dios y gracias a muchos de ustedes que nos apoyaron, a esta Casa Veraca que siempre nos ha apoyado porque ha visto que somos personas honradas, con el doctor David Cote. La gente me preguntó como, ¿y usted ahora entonces ya no va a servir? Entonces usted ahora ya no viene a los cultos. Y entonces usted ahora ya no nos va a abrir la puerta como nos abre la puerta. Entonces usted ahora, la gente me comenzó a hacer las preguntas. Es más, me preguntaron como, entonces usted ahora, ya su mamá entonces no nos va a ayudar en todo lo que nos ayuda la iglesia. Y yo era como, sí, sí. Porque todo lo que el Señor me ha dado es para exaltarlo a Él. Perdóname que redunde tanto, pero es necesario que lo podamos interiorizar. Todo lo que el Señor nos da es para glorificar ¿a quién? A Dios. Para exaltar ¿a quién? A Dios. Y por eso sigo haciendo todas las labores y todo lo que tengo de ir, que son muchísimas cosas. ¿Sí? Por favor, no me pidan vías, porque no hay plata para vías. Todas las cosas que pasan, ¿sí? Una cosa aquí, una cosa allá. Lo sigo haciendo porque en todo el Señor está. ¿Sí? Yo no soy una en el edilato o en la JAL y soy otra en la iglesia, o soy otra delante de los pastores, o soy la otra delante de ustedes. No, la gente que me conoce sabe que soy igual de malgeniada en todas partes. ¿Sí? Soy igual en todas partes, porque nosotros hemos caído en alguna oportunidad que cuando crecemos pensamos que debemos menguar nuestra comunión con Dios porque ya tenemos un poquito más de dinero, un poquito más de posición. Pero el Señor nos dice que no. Nosotros cada vez debemos tener más comunión con el Señor. Y el versículo 14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para yo poder seguir creciendo y avanzando, debo siempre la comunión con el Señor. Yo les confieso algo y me estaba pasando algo y tenía tantas actividades que había bajado el tiempo de oración. No era que no orara, porque para mí es difícil, es como si algo me faltara en mi vida si no oro. Pero había bajado y el Señor me mostraba y entré en un tiempo de ayuno con el Señor. Y el Señor en ese tiempo comenzó a fortalecer más mi comunión con Él, más la lectura de su palabra. Comencé a entender unos pasajes que yo decía, pero ¿esto qué? Y el Señor comenzó a hacerlo. Lo que quiero decirles es, y cierro con esto, para nosotros crecer y avanzar en el Señor, necesitamos estar conectados del Señor. ¿Sí? Usted quiere avanzar, quiere todas las cosas, necesita estar siempre en la comunión con el Señor. Siempre con la palabra de Dios en su vida. Que todos los días no falte la lectura, el estudio de la palabra de Dios en nuestra vida. Recuerde que la palabra de Dios santifica su mente. La palabra de Dios ayuda para que nosotros en alguna situación que tenemos nos da un consejo, nos muestra qué hacer, ¿sí? Dios es tan hermoso que cuando nosotros tenemos su palabra en nuestra mente, vienen ataques y momentos difíciles. Si de pronto usted tiene alguna empresa, de pronto le piden, no sé, que haga algún chanchullo, pero usted tiene la palabra del Señor y dice, no, la palabra del Señor me dice que eso yo no lo debo hacer. El Señor me dice que yo no lo debo hacer. De pronto usted está pasando alguna situación y alguien le está acosando para que haga X cosa mala, pero usted tiene la palabra de Dios en su corazón, que eso le ayuda a usted no hacerlo. Yo se los digo porque me ha pasado muchas cosas, pero decirles que estoy aquí es porque la misericordia de Dios ha estado en mi vida y porque la palabra de Dios está en mi mente y está aquí en mi corazón, ¿sí? Y nosotros, a tener la palabra de Dios, pues vamos a tener ese carácter cristiano, ¿sí? Que no se deja manipular por cualquier cosa, como voy ahí, ¿sí? No se deja manipular por esas cosas. Pero, y cierro, el servicio a Dios es algo muy importante, ¿sí? El servicio al Señor es algo maravilloso, porque para usted servir al Señor, usted tiene que tener comunión con Él, tiene que tener ese estudio de la palabra del Señor, tiene ese carácter cristiano, pero al servir es algo maravilloso usted poder ver cómo las vidas son transformadas. Y la primera pregunta que les hacía era, ¿usted sabe con quién se va a ir para el cielo o cómo sabe? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que les hice al iniciar en esta mañana.
Y es necesario que nosotros crezcamos, avancemos en el Señor y nosotros podamos decir, Señor, yo me voy para el cielo, te doy gracias y represento a todos los que tú me has dado el privilegio de hablarles tu palabra. Recuerde, todo lo que usted y yo hagamos debe ser para exaltación y honra al Señor. Todo lo que usted y yo hagamos debe reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Todo lo que usted y yo hagamos, la persona antes de finalmente hablar con nosotros debe decir, oiga, esa persona tiene algo diferente. Y es porque tiene a Cristo, ¿qué? En su corazón. Entonces, yo quiero decirles que yo doy gloria y honra al Señor porque el Señor me escogió, ¿sí? De todos los negritos que había, me escogió a mí. ¿Sí? Y yo doy gloria y honra al Señor por eso. Así que quiero invitarle para que usted y yo persistamos, avancemos hacia la meta, ¿sí? No nos quedemos conformes, ¿sí? No nos aferremos al pasado, ¿sí? Sino que crezcamos en el Señor, avancemos en el Señor, ¿sí? Cada día el Señor. Y cada vez que usted avanza en el Señor le entrega algo nuevo, ¿sí? Cada vez que usted está haciendo el Señor le da otra. Y es una bendición porque el Señor nos ama, porque el Señor está con nosotros. No importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.